15 Shocking revelations of the Old Testament, miraculous moments of divine transformation exposed. In the days of oppression under Pharaoh in the land of Egypt, a Hebrew woman named Jochebed faced a fear no mother should endure. The decree had gone out that all newborn Hebrew boys must be cast into the Nile, a cruel edict designed to quench the burgeoning spirit of her people. Her heart ached with the weight of despair as she cradled her tiny son Moses in her arms. The vibrant sun shone brightly, illuminating the grim reality around her, yet her fierce love and unwavering faith sparked a flame of hope within. As the dark waters loomed before her, Jochebed took a deep breath. With deft hands, she crafted a bulrush basket, weaving it tightly, ensuring it would withstand the currents. She coated the inside with pitch, a testament to her determination to protect her son at all costs. A torrent of tears streamed down her cheeks as she gently laid Moses inside, entrusting him to the only one who could save him, God. With a heavy heart, she released the basket into the shimmering waters, watching as the Nile cradled him gently. In that moment, she whispered a prayer. "O God of my forefathers, let this child be of a great purpose." But her faith would soon be rewarded in the most unexpected of ways. As divine providence unfolded, Pharaoh's daughter, adorned in her royal finery, approached the river. The radiant sun danced on the water's surface as she caught sight of the floating basket. Her curiosity drew her closer, and as she pulled it from the water, she gazed into the eyes of the Hebrew child. A stirring filled her heart, a recognition that this infant held a destiny greater than her own earthly title. "This is one of the Hebrew boys," she exclaimed. In her embrace, Moses found a home that defied the very decree meant to destroy him. Life unfolded in opulence within the palace, yet the weight of two worlds pressed upon Moses. Surrounded by luxury, his heart ached for his people, laboring under the whip of an unforgiving taskmaster. The cries of the oppressed echoed in his soul, igniting a fierce desire to stand for justice. One fateful day, unable to contain his fury, he struck down an Egyptian beating a Hebrew slave. In that moment, the urgency of his inner turmoil compelled him to flee into the wilderness, burdened by guilt and fear. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. In solitude, Moses tended to a flock, a humble existence in contrast to his past. Yet even in the quiet desert, God's call was relentless. One fateful day, he beheld a bush ablaze yet unconsumed, divine fire igniting the air around him. "I am who I am," thundered the voice of the Lord from the flames, assuring Moses of his eternal presence. A tremor of both fear and purpose coursed through him as he grappled with God's command to return to Egypt, claiming his identity as leader of the Hebrews. Now as he approached Pharaoh, anticipation churned within him, for he stood at the precipice of a monumental task. "Let my people go," he demanded, the words resonating with divine authority. The air crackled with tension, for this marked the beginning of an epic confrontation, setting the stage for divine liberation and the miraculous parting of the Red Sea, a profound testament to God's unyielding faithfulness. Yet as the waves crashed and surrendered to divine command, the hearts of the people trembled with uncertainty. What lay ahead on their wandering through the wilderness? What awaited them on the other side of deliverance? As the words echoed in the grand halls of Pharaoh's court, a deep silence followed.
The king, adorned in gold and draped in the finery befitting his status, stared at Moses with fierce eyes, the words, "Let my people go," cutting through the air like a knife. "Who is the Lord, that I should obey his voice to let Israel go?" Pharaoh scoffed. His heart hardened, a reflection of the oppression he wielded over God's chosen people. The weight of Pharaoh's scorn fell upon Moses, yet it was at that moment that God's mighty hand began to stir the waters of fate. "I will show you my power," the Lord assured Moses. "I will multiply my signs and wonders in the land of Egypt." And so the stage was set for a series of cataclysmic events that would shake the very foundations of the society that had held the Hebrews in chains. The ancient land felt the tremors of impending calamity as the first plague was unleashed. The Nile turned to blood, a symbol of judgment against both the Egyptian gods and the oppressor's pride. The waters that had once cradled Moses in safety now stood testament to the power of the Almighty. As Egyptians gathered in horror, Pharaoh remained obstinate, his heart unyielded to God's pleas. "Let my people go," Moses pleaded once more, yet each time the Pharaoh's resolve strengthened. With each subsequent plague, the plagues of frogs, gnats, flies, livestock disease, boils, hail, locusts, and darkness, divine judgment poured forth, each sign a living testimony to God's unmatched authority. The land of Egypt writhed under these afflictions, yet still Pharaoh's heart remained hard. The cries of the Egyptians mixed with the cries of the Hebrews as they witnessed the unfolding fate of their captors, but longed for their own liberation. It was then, amidst the chaos and darkness, that the Lord spoke directly to Moses. "Yet one more plague I will bring upon Pharaoh and upon Egypt. At midnight I will go out in the midst of Egypt, and every firstborn in the land of Egypt shall die." The profound gravity of this command weighed heavily on Moses. He knew that this final act of judgment would ultimately break Pharaoh's stubbornness, yet it pained him to hear the truth of such loss. God instructed Moses to prepare the people. They were to sacrifice a lamb without blemish, smear its blood on the doorposts, and eat the flesh roasted over fire, unleavened bread accompanying the bitter herbs, a sacred memorial meal. "When I see the blood, I will pass over you," God promised. This would be a night of salvation for the Israelites, a night where they would be marked and set apart as God's own. As the day of deliverance approached, tension gripped the hearts of the Hebrews. Would they dare trust the unseeable plan of Yahweh? Would the blood on their doorposts safeguard them against impending death? The spirit of anticipation swelled among them. Faith intertwined with fear as they clutched their families, awaiting the final act of divine drama. The sun dipped low as shadows fell, the promise of deliverance hanging heavy in the air. Then, in the stillness of that night, a cry, the beginning of God's solemn work of redemption. Would their faith hold, or would fear cause them to falter in believing God's promise? But what neither Moses nor the Hebrews could yet understand was that this was merely the beginning of God's grand narrative, a story of deliverance that would echo through the ages, painting a poignant picture of redemption yet to unfold. Y sucedió que, al caer la noche, mientras la luna fulguraba en su apogeo, el pueblo de Israel se congregó, cada hogar erguido en la expectativa sobrenatural de lo que estaba por venir. Con manos temblorosas tomaron el cordero que habían preparado, fieles a la instrucción de Moisés, y abrazaron el significado profundo del sacrificio. Cada golpe de su corazón resonaba con la certeza de que, esta noche, el destino de sus vidas cambiaría. «Mira, el cordero es sacrificado», susurró uno entre ellos con voz temblorosa, y así los hogares se llenaron de sangre, un signo de esperanza en medio de la calamidad. «La promesa del Señor», reafirmó otro, mientras la luz de las antorchas danzaba sobre las puertas marcadas. «Seremos salvos». Pero en el palacio de Faraón la inquietud lo envolvía.
todo Egipto clamaba en desolación. Los gritos de miedo se multiplicaban como un eco terrible que resonaba en los intersticios de su corazón endurecido. ¿Quién es este Dios que se atreve a retarme? Faraón escupió su desafío al aire y su resistencia se tornaba cada vez más frágil frente al juicio inminente. La arrogancia de su deidad se tambaleaba ante el susurro del juicio divino. Era la medianoche marcada, y la voz de Dios resonaba en el aire, como un eco que vibraba en cada rincón de Egipto. «En esta noche tocaré a cada casa», declaró la voz, «y el lamento será el canto de la muerte para los que no escuchen mi palabra». Un silencio sobrecogedor llenó las estancias, y las campesinas y los siervos callaron, aguardando, como esperando su propio destino. Entonces llegó. Una sombra cruenta se extendió por todo el país, y cada primer hijo de los egipcios cayó. Desde el rey en su trono hasta el siervo en el molino, el lamento se levantó como una marea de horror, desgarrando la tranquilidad de la noche. Las noches del pasado, repletas de danza y celebraciones, se tornaron en llantos desgarradores y desconsuelo. Mientras tanto, en las casas designadas, el pueblo de Israel celebraba su salvación, un festín de esperanza en la inminente liberación. «El Señor ha visto nuestra aflicción», exclamó Musa, y el eco de su fe se vio reforzado por el murmullo de las familias. Su promesa se cumple. El corazón de Israel latía con la expectativa de la libertad, mientras los ángeles del cielo observaban la escena, llevando el mensaje del cumplimiento del plan divino. Al amanecer, Faraón, cubierto de desesperación, mandó llamar a Moisés. «Id ahora y llevad a vuestro pueblo». La ira en sus ojos se había transformado en un temor reverente. «Que se alejen de la tierra, pues he sido derrotado por el Dios de los hebreos». Con el viento fresco de la mañana, el pueblo de Dios comenzó su larga marcha hacia la libertad. Cada paso era un testimonio de su salvación, un viaje sellado con el sangre del sacrificio pascual. La alegría y el alivio llenaban su ser, mientras los ecos de sus redentores resonaban en su alma. Y así, una historia fue marcada en la eternidad. El sacrificio de un cordero pasó a ser un punto central de redención, un eco que resonaría por generaciones. Pero, ¿qué volvería a desatar la salvación de su pueblo en el futuro? La promesa de un nuevo pacto colgaba en el aire, sibilante como un susurro oculto. La historia de Moisés había comenzado, y tan solo era una escena en el grandioso plan de Dios, un anhelo de reconciliación que iba más allá del tiempo. Y partió Israel de Ramesés, y llegaron a Suco, que estaba en la frontera de la tierra de los egipcios. Así que viajaron bajo la dirección de Moisés, guiados por la nube que les mostraba el camino durante el día, y por la columna de fuego durante la noche. Los corazones de los hombres y mujeres de Israel palpitaban con fuerza. La esperanza había sido renovada en medio de la angustia y el clamor. Al ver la extensión del desierto ante ellos, comenzaron a murmurar entre sí. ¿Qué nos aguarda en el camino? ¿Podremos sostenernos en esta jornada de incertidumbre? La fe se mezclaba con el temor, como las aguas turbulentas que se agitan en un mar tempestuoso. Pero Moisés, fortaleciendo su espíritu, les habló con voz de autoridad. «No temáis, compañeros, el Señor ha marchado delante de nosotros, en sus manos nos tiene seguros». Pasaron el día en su marcha, sin volver la vista atrás, aunque los ecos de las lamentaciones egipcias aún resonaban en sus corazones. La memoria de la opresión estaba fresca, pero su mirada estaba puesta en el futuro, un futuro que prometía libertad. Y así continuaron su camino, dejando atrás el lamento y abrazando la esperanza. Pero mientras Israel avanzaba, Faraón, sintiendo la pérdida profunda, ordenó reunir a su ejército. «¿Acaso les dejaré ir en paz? No lo permitiré», rugió,
y su ira lo impulsó a perseguirles con los mejores de sus carros. Las tropas egipcias marchaban con fuerza, como la tempestad que se acerca, y el pueblo de Israel, al darse cuenta, sintió que el terror se apoderaba de ellos. Cuando vieron que el ejército se acercaba, temblaron y clamaron a Moisés: «No había suficientes tumbas en Egipto. ¿Por qué nos has traído a morir en el desierto?» Su voz estaba llena de angustia y desesperación, reflejando su falta de confianza en aquel que los había liberado. Entonces Moisés, sosteniendo su vara sobre el mar, proclamó: «No temáis, el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Y el Señor, oyendo la súplica sincera de su siervo, habló a Moisés diciendo: «Di a los hijos de Israel que marchen hacia adelante y que levanten la vara sobre el mar». Con fe renovada, Moisés hizo como le fue ordenado por Dios. Las aguas del mar se dividieron en dos, y el pueblo pasó por el medio, como si habitaran en tierra seca. Las paredes de agua se erguían a su alrededor, un milagro palpable de la intervención divina. La luz de la esperanza brillaba en sus rostros mientras cruzaban a salvo, dejando atrás a los opresores que habían afligido sus vidas por generaciones. Pero cuando el corazón de Faraón se endureció aún más, se adentró en el mar persiguiendo a los israelitas. En el mismo instante que los últimos de Israel alcanzaron la otra orilla, el Señor hizo caer las aguas sobre el ejército egipcio, ahogando sus esperanzas y sus orgullos. El lamento que antes se escuchaba en Egipto se apagó, reemplazado por el cántico de liberación del pueblo de Dios. Y así, celebraron la victoria con un cántico de alabanza, reafirmando con fuerza en sus corazones que el Señor es guerrero y poderoso en batalla. Tú eres mi fuerza, mi canción y mi salvación. Tú has sido mi salvador en tiempos de aflicción, clamaron al unísono, llenos de alegría y reverencia. La historia de su poderoso rescate hizo eco a través de las generaciones, y las palabras de alabanza reverberaron en el cielo. Pero, en la distancia del tiempo, un nuevo misterio aguardaba ser revelado. Un futuro donde otro sacrificio haría eco de esta liberación, ensanchando el amor divino a toda humanidad. La promesa de un nuevo pacto aún se acercaba, aguardando su momento de esplendor. Y Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: «Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al que le montaba». Así, sus corazones estaban llenos de gozo, y sus voces se alzaban en un eco de alabanza, resonando por el desierto como el sonido de un nuevo amanecer. El desierto, antes silencioso, reverberaba con la realidad del poder de su Dios, que los había liberado. Desde entonces, la nube que había guiado a Israel continuó su camino, envolviendo a la nación en su sombra durante el día, dándoles refrigerio. Y de noche, la columna de fuego iluminaba su senda, recordándoles la presencia constante de Dios. Era un tiempo de transición. El antiguo Egipto ya no estaba marcado en sus corazones. Aún así, el miedo a lo desconocido se aferraba a algunos como sombras. Moisés, sintiendo la tensión en el aire, se dirigió al pueblo. «Hijos de Israel, recordad siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mantened vuestras miradas firmes en la tierra prometida que nos aguarda. No dejéis que la duda oscurezca vuestros corazones». Muchos aclamaron, pero algunos dudaban, sus voces aún temerosas. «¿Qué podemos esperar en este desierto? ¿Acaso no nos ha traído aquí para perecer?» Los días continuaron su curso, y pronto llegaron a Mará, donde las aguas eran amargas. Al probar el agua, el pueblo se quejó y clamó a Moisés: «¿Qué hemos de beber?». Moisés, irritado ante la falta de fe, clamó al Señor, quien le mostró un árbol. «Echa este árbol en el agua», dijo el Señor, «y las aguas se tornarán dulces». Así lo hizo Moisés, y las aguas de Mará se convirtieron en el alivio que tanto necesitaban.
Con ello se desplegó una nueva esperanza en el corazón de la comunidad. Y el Señor les dio un estatuto y un derecho, y allí los probó, diciendo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, y si hicieres lo recto ante sus ojos, y si dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Las palabras del Señor resonaban con autoridad, trayendo paz a sus corazones atribulados. Tras salir de Mará, avanzaron hacia Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí acamparon junto a las aguas, y el pueblo disfrutaba de la provisión abundante de Dios, recordando que Él nunca los abandonaría en su travesía. La presencia de Dios era palpable, llenando cada vacío con paz y provisión. Sin embargo, en su complacencia, el pueblo comenzó a olvidarse de las maravillas del Señor. La carne y el pan comenzaban a llamar a sus mentes, el recuerdo de la mesa de Egipto, y así se levantó el clamor de insatisfacción. ¿Quién nos dará carne a comer? Deseamos volver a Egipto. Moisés, angustiado por la murmuración, se volvió al Señor, quien le respondió: les proveeré carne y pan, mostraré mi gloria entre ellos. Él habló a Moisés de su manera de proveer, prometiendo que cada mañana caerían maná del cielo y en la tarde carne suficiente para saciar su hambre. Esto fue para probar su fe, porque en este desierto Dios estaba formando una nación que dependiera de su provisión y dirección. Así, la travesía de Israel apenas comenzaba, pero dentro de ellos se guardaba un secreto mayor. La grandeza de su redención sería un poderoso testimonio para las naciones. En los corazones de aquellos que marchaban, el eco de la promesa anunciaba una verdad tremenda: no solo los liberaré de la esclavitud, sino que guiaré a todos hacia una nueva vida, donde los que son mis elegidos habitarán en paz conforme a mi propósito eterno. Pero, ¿cómo se revelaría ese futuro? ¿Qué otro tiempo aguardaba a Israel en su travesía hacia la tierra prometida? Las preguntas se siembran mientras su camino se desenvuelve en la voluntad divina. Y sucedió que en el desierto, cuando el pueblo vio caer el maná por la mañana, se miraron unos a otros con asombro. ¿Qué es esto?, preguntaron, pues no sabían qué era. Y Moisés les dijo: este es el pan que el Señor os da para comer. Cada uno debe recoger lo que ha de comer, y no dejes nada para el día siguiente. Y así lo hicieron. Algunos recogieron mucho y otros poco, pero cuando pesaron su recolección, no había sobrante para el que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Todos recibieron conforme a su necesidad. Esta gloriosa provisión era un recordatorio de la fidelidad de Dios a su pacto, un símbolo tangible de su sustento. Y al caer la tarde, las codornices vinieron cubriendo el campamento como lo había prometido el Señor. Ante esta abundancia, el pueblo se sintió lleno de gratitud, pero también comenzaron a hablar entre ellos. ¿No será esto demasiado? ¿No deberíamos temer a este alimento que cae del cielo? Y Moisés, con su corazón afligido, buscó la voz del Señor, quien le respondió: diles que no me pongan a prueba, quiero enseñarles a vivir en la confianza. El que no guarde nada para el día siguiente tendrá suficiente. El que recoja en sábado no encontrará nada el domingo. El Señor estableció este día como un día de descanso, un día santo, para que su pueblo se acordara de que Él es su proveedor y que la confianza en su provisión va más allá de lo visible. Así pasaron los días en el desierto y el pueblo seguía avanzando. Sin embargo, hubo quienes levantaron su voz en descontento. «Danos agua», clamaron una vez más. «¿Acaso nos has traído aquí para morir de sed?» Moisés, angustiado, se volvió al Señor, quien le dijo: «Toma tu cayado y ve a la roca en Horeb. Golpea la roca y el agua fluirá».
Y Moisés obedeció, golpeó la roca, y el agua brotó con una abundancia maravillosa, saciando la sed del pueblo y de sus ganados. Aquella fuente de agua era señal de que Dios no solo les había dado pan, sino también agua, y que en cualquier desierto su provisión es fiel. Sin embargo, mientras avanzaban, se encontraron con los amalecitas, y entonces, interpelados por la lucha, Moisés subió a la cima de la colina con la vara de Dios en su mano. Cuando yo levante mi mano, prevalecerá Israel; cuando la baje, prevalecerá Amalec. Y mientras la guerra se desataba, Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés, y así Israel prevaleció. Aquel día se levantó un altar, y Moisés lo llamó Jehová Nisi, porque había dicho: el Señor ha jurado que con mano levantada peleará contra Amalec de generación en generación. Este fue otro monumento de la gracia divina, recordando que el verdadero poder está en el Altísimo. Pero aún había más que el pueblo debía aprender. Cada paso que daban en el desierto los preparaba para lo que estaba por venir. Las lecciones de fe, confianza y redención formarían el carácter de una nación. En sus corazones una verdad sublime comenzaba a germinar. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y así se acercaban a un cruce desconocido, donde las decisiones que habían tomado marcarían su camino hacia una nueva libertad. ¿Qué nuevas pruebas les aguardaban en su jornada? Las palabras del Señor resonaban en el aire. Los probaré como se prueba el oro, y aquellos que confíen en mí verán mi gloria. Y sucedió que después de la victoria sobre los amalecitas, el pueblo de Israel siguió su camino por el desierto de Sin, guiado por la nube de gloria que posaba sobre ellos. Sin embargo, el descontento no había desaparecido del corazón de algunos que murmurarían en silencio. La memoria de las cebollas y los ajos de Egipto aún pesaban en sus almas, como una sombra que les seguía. Moisés, sintiendo la tensión creciente entre el pueblo, subió a la montaña, buscando la presencia del Señor. Allí, en la soledad del monte, el Señor le habló: «He aquí, he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado sus lamentos. Diles que recuerden que yo soy el Dios que libera». Moisés descendió con el rostro iluminado, llevando un mensaje de esperanza. «El Señor nos guiará a una tierra que emana leche y miel. Preparad vuestros corazones y estad en guardia, porque en breve veréis la grandeza del Señor». Pero en los campamentos algunos murmuraban: «¿Quién es este que dice que Dios nos llevará a la tierra prometida? No estamos aún en este desierto sin fin». A la mañana siguiente, el pueblo se congregó ante Moisés, esperando recibir alguna señal. El cielo se oscureció repentinamente y un trueno resonó por todo el valle. La presencia del Señor descendió sobre el monte Sinaí, cubriendo la cima con una nube de gloria. Y Moisés, revestido de temor y reverencia, llevó al pueblo a los pies de la montaña. «Escuchad, Israel», dijo Moisés con voz potente. «El Señor ha enviado su palabra y guarda un pacto con ustedes. Seréis un reino de sacerdotes y una nación santa, si escucháis su voz y guardáis sus mandamientos». Entonces el Señor habló y dio los 10 mandamientos, grabando sus estatutos en las tablas de piedra. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí». Las palabras del Señor resonaban como trueno en el corazón del pueblo. El pueblo temblaba de miedo y dijo a Moisés: «Habla tú con nosotros, y no hable Dios con nosotros, no sea que muramos». Y Moisés respondió: «No temáis, porque Dios ha venido para probaros, y para que su temor esté en vuestros corazones, para que no pequéis». A partir de aquel día, el desierto se convirtió en una escuela de obediencia, un lugar donde el pueblo aprendería a depender de Dios sin reservas. Había en ellos un temor reverente, no como servidumbre,
sino como hijos en el camino hacia una herencia prometida. Mientras tanto, algunos de los ancianos en el campamento comenzaron a discutir en secreto. ¿Y si no llegamos a esa tierra prometida? ¿Qué nos garantiza que no seremos como nuestros padres, un pueblo errante? Y así, el desánimo comenzaba también a infiltrarse en sus corazones. Moisés, al notar la inquietud, volvió a la montaña para buscar a Dios. «Señor, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí», clamó. Y el Señor respondió: «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Ante esta promesa, el corazón de Moisés se calmó, y él intercedió por el pueblo. «Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia ante ti». Así, el pueblo de Israel continuaba hacia su destino, sin saber que en cada paso el Señor revelaría su carácter y su fiel provisión. Las lecciones del desierto seguirían forjando la esencia de esta nueva nación. Las pruebas serían su altar. Y, mientras miraban hacia el horizonte, Moisés recordó las palabras del Señor: «Ciertamente, en este desierto forjaré algo nuevo. Los que confíen en mí verán mi gloria, mientras la sombra de la duda cubre sus corazones». Un nuevo desafío estaba al acecho, y el pueblo debía aprender a caminar no por vista, sino por fe. ¿Qué lecciones divinas se revelarían aún en su viaje? La voz del Altísimo prometía más. «Pronto conoceréis que yo soy el Dios que hace nuevas todas las cosas». Y sucedió que mientras el pueblo de Israel se asentaba en el monte Sinaí, una profunda inquietud comenzó a crecer entre ellos, perturbando el silencio del desierto. Algunos de los hijos de Israel se acercaron a Moisés. Sus rostros reflejaban la angustia y el temor. «¿Por qué hemos sido llamados a esta tierra inhóspita? ¿Acaso no es mejor regresar a Egipto, donde había abundancia, aunque estuviéramos en servidumbre?», preguntaron con corazones temerosos. Moisés los miró con compasión y con voz firme les dijo: «¿No habéis visto el poder del Señor? Sus manos nos han librado de la esclavitud y nos han traído a este lugar para forjarnos como un pueblo. Su presencia está aquí con nosotros, en la nube y en el fuego». Pero la duda se había afianzado en algunos, y murmuraciones resonaban entre el campamento. Entonces el Señor habló a Moisés desde la nube, diciendo: «Ve y dile a mi pueblo que se prepare, porque yo realizaré maravillas en medio de ellos, y no será como en los días de Egipto. Mi mano poderosa les enseñará a confiar en mí, y la gloria del Señor se manifestará entre ellos». Moisés subió nuevamente la montaña, donde la gloria de Dios brillaba con intensidad, y se postró. «Señor, tu pueblo está perdido en sus dudas. Revela tu poder en ellos para que vean y crean». Y el Señor le respondió: «Moisés, yo haré maravillas que resonarán a través de las generaciones. Tráelos a mí y deja que escuchen mi voz». Al caer la noche, el cielo se iluminó con relámpagos, y un fuerte viento soplaba del desierto, trayendo consigo un temor reverente. Los ancianos, al escuchar el estruendo, se preguntaron: «¿Qué será esto? ¿Acaso el cielo se ha vuelto en contra de nosotros?». Pero Moisés, por mando del Señor, convocó al pueblo a la orilla del monte. Con gran expectativa el pueblo se congregó. Entonces la voz del Señor tronó desde la montaña, y el pavor se apoderó de cada uno. «Yo soy el Señor tu Dios, que te he traído a este lugar. No temáis, pues hoy manifiesto mi gloria para que creáis en mí. Descenderé con fuego, y vosotros veréis mi poder». Y mientras el pueblo observaba, la montaña empezó a temblar, y el fuego del cielo gravió en ellos un sentido de asombro. La nube se tornó más densa, y la voz de Dios nuevamente retumbó: «Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi alianza, yo les daré la tierra prometida». Los corazones de los israelitas comenzaron a transformarse, y algunos entre ellos empezaron a levantarse y a aclamar:
Di que sí, Señor. Desata la fe en nosotros y haremos lo que ordenes. La fe, como un nuevo amanecer, fue sembrada en sus almas. Pero entre los murmullos había un hombre, un anciano llamado Coré, cuyas palabras estaban impregnadas de desafío. ¿Por qué ha de guiarnos este Moisés? ¿No somos nosotros también un pueblo escogido? ¿No podemos ser guiados por nuestros propios caminos? Y otros se unieron a su clamor, traicionando el pacto hecho con Dios. La angustia de Moisés creció y se volvió a Dios en busca de dirección. Señor, ¿qué haré con este desafío? Mi corazón se pesa por el pueblo que dudas. Quédate con nosotros en esta jornada. Dios le respondió, no temas, porque yo seré la guerra contra aquellos que se levantan. Mantén tu rostro en mí, y yo te mostraré su final. El pueblo estaba al borde de la transformación, pero el desafío se avecinaba. Un tiempo de prueba se aproximaba. Cada corazón debía decidir entre confiar en la promesa de Dios o caer en la trampa de la duda. Y así ocurrió, que el Señor prepara a su pueblo para lo que vendrá. Pronto el fuego de mi presencia consumirá la duda, y la levedad de la fe ascenderá sobre todas las cosas. Lo que les he prometido aún está por llegar, mientras se forma en ellos un camino sin retorno. ¿Estás listo para el siguiente nivel de mi revelación? Y sucedió que al tercer día, cuando la mañana llegó, hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube cubría el monte Sinaí. El sonido de una trompeta resonó y fue creciente en intensidad, haciendo temblar el corazón de todo Israel. Moisés bajó del monte, guiando al pueblo en la purificación, tal como el Señor le había ordenado. «Preparad vuestros corazones», clamó Moisés. «El Señor se manifiesta hoy entre nosotros y escucharemos su voz. No se acerque ninguno al monte, pues esto es santo, y el Señor no tolerará la profanación». Y así, la congregación se mantuvo a distancia, temerosos de los relámpagos que danzaban en su vista. Entonces el Señor habló desde el fuego y la nube, diciendo: «Yo soy el Señor vuestro Dios, que os traje de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra». La voz resonó en cada corazón, y algunos palidecieron al escuchar la majestad del Altísimo. Mientras las palabras de Dios sonaban, Coré y sus seguidores permanecían en la sombra, sopesando sus propios pensamientos de rebelión. «Moisés no es más que un hombre», murmuraron entre ellos. «Nos ha llevado a este lugar no para elevarnos, sino para someternos bajo su autoridad. Debemos hacernos un nombre, tomar la delantera nosotros mismos». Pero otros, entre el pueblo, empezaron a temer, mirando a Moisés con reverencia. «La voz de Dios es potente, y su palabra siempre cumple», decían. La lucha entre la fe y la duda se intensificaba. Moisés, viendo la agitación entre el pueblo, subió de nuevo al monte buscando el rostro de Dios. «Señor, tu pueblo titubea, sus corazones están divididos. Manifiesta tu poder más allá de sus dudas». Y el Señor contestó: «Haré maravillas y demostraré mi gloria. Pero recuerda, Moisés, que la incredulidad será juzgada». Entonces el Señor dio a Moisés leyes y mandamientos, inscribiéndolos en tablas, diciendo: «Estos son mis estatutos, para que viváis en paz y justicia. Sed santos, porque yo soy santo». Las tablas brillaban con la luz de su gloria, y Moisés sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Ve y enséñales que guarden mis caminos». Bajando del monte, las caras de los israelitas estaban llenas de temor y expectación. «Escuchamos su voz», proclamó Moisés. «Este es el pacto que el Altísimo hace con nosotros. Guardaremos sus mandamientos y seremos su pueblo». Los corazones, aunque titubeantes, comenzaron a latir en un mismo compás. Pero entre la multitud, Coré se levantó nuevamente lleno de ira.
¿Por qué habéis de ser esclavos de la ley? Libérense de la opresión de Moisés. Ustedes son dignos de guiarse a sí mismos. Su discurso caló hondo en algunos, y comenzaron a murmurar y a cuestionar nuevamente. En ese momento, la tierra comenzó a temblar levemente, como si el mismo sitiador del monte se manifestara en respuesta a la rebelión. Moisés, dándose cuenta del peligro, clamó: «Señor, mira, la duda de tu pueblo se convierte en tentación. No permitas que su incredulidad nos conduzca a la destrucción». El Señor respondió a su siervo: «Voy a demostrar mi poder. Este es solo el inicio de lo que haré en medio de ellos. Pronto verán la sala de mi presencia y la certeza de mi pacto, pero deben escoger a quién servirán, a mí o a sus propios deseos». La lucha por la fe continuaba. El desafío de Coré y sus seguidores iba en aumento, mientras el fuego de la presencia del Señor comenzaba a arder en la montaña con más intensidad. La decisión está al borde, pensaron muchos. ¿Qué camino seguirán nuestros corazones? Así fue como en el monte Sinaí la historia comenzó a forjarse para el pueblo de Israel, un pueblo a punto de ser moldeado en la fragua de la obediencia. ¿Están listos para recibir la gloria de Dios y permanecer en su promesa? Las bases de un nuevo pacto se estaban cimentando, mientras la incredulidad se alzaba como sombra sobre el pueblo. Y la historia apenas comenzaba. En aquellos días de gran tensión, en el monte Sinaí, donde los ecos de la voz del Señor reverberaban como un trueno, Moisés, el siervo fiel, se llenó de temor y gratitud. En lo profundo de su ser, comprendió que el destino de Israel pendía de un hilo. Se hallaban en la frontera entre la fe y la rebelión. Con el corazón desgarrado, clamó a Dios: «Señor, tu pueblo está confundido. Muéstrales tu gloria y haz que te reconozcan». Y el Señor, con compasión hacia sus hijos, descendió en la nube con su esplendor, brillando como fuego devorador, y proclamó: «Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí estoy, entre ustedes, para ser su Dios y guía por el desierto». Las palabras de Dios calaron hondo en el corazón de aquellos que tenían fe, tales como Josué y Caleb. Ellos levantaron sus voces: «Amén, Él es el Señor, creemos en su promesa. Él nos llevará a la tierra que fluye leche y miel». Los murmullos de descontento comenzaron a desvanecerse, sustituido por un ardor de esperanza. Pero la sombra de Coré y sus seguidores persistía. ¿Por qué seguir a Moisés? Nosotros también somos escogidos. No podemos establecer nuestro propio camino. Su voz resonaba entre los descontentos y un aire de disensión se extendía. Recuerden, el Altísimo ha prometido a su pueblo que serán un reino de sacerdotes. No debemos limitarnos a las reglas humanas. La pregunta encendió un fuego en el alma del pueblo. ¿A quién seguirían? Mientras la tensión crecía, la nube del Señor cubría nuevamente la montaña, y el viento soplaba fuerte, señalando una inminente revelación divino. Moisés, lleno de determinación, se dirigió al pueblo, levantando su vara en señal de autoridad. No se rebelen, pues el Señor ha prometido a aquellos que confían en Él un futuro de prosperidad. Entonces una voz resonó desde la cima: «Moisés, trae a tu pueblo cerca de mí». La gloria del Señor iluminó la cima del monte, y aquel espectáculo inspiró un genuino temblor en los corazones del pueblo. Con fe, la comunidad se acercó a la montaña, y la presencia de Dios les infundió respeto y reverencia. El Señor habló de nuevo: «¿Quién está dispuesto a seguirme? Yo haré maravillas en ustedes, como lo hice en Egipto. Miren las pruebas que han atravesado, y sepan que son parte de mi propósito eterno. Dejen la rebelión, y yo haré de ustedes una nación grande». Y el pueblo, al escuchar estas palabras, se unió en clamor: «Haremos todo lo que el Señor diga».
Su fe renovada fue como un eco que retumbó entre los peñascos, uniendo sus corazones en un pacto renovado con su Dios. En ese momento definitivo, el Señor manifestó su soberanía ante el pueblo, enviando fuego del cielo que consumió el altar y llenó el aire con un aroma de sacrificio. Este es el sacrificio que exijo, y por medio de él haré un pacto para con ustedes, declaró. Soy un Dios celoso, anhelo que ustedes sean mi pueblo. La seguridad de la promesa de un nuevo pacto celó los corazones de los israelitas, y la luz de la esperanza resplandeció. La lección del desierto se revelaba a todos. Su libertad no solo dependía de la ausencia de opresores, sino de su fe sincera en las promesas de Dios. Cada plaga vivida, cada señal vista, cada provisión brindada, era un ladrillo en la construcción de su identidad como pueblo elegido. Pronto, los vientos del desierto llevaron el mensaje de restauración a cada rincón del campamento. Las manos se elevaron en adoración y las voces clamaron agradecidas. Gracias, Señor, nos has traído aquí no solo para liberarnos de la servidumbre, sino para hacernos tu pueblo. Y así, en la montaña sagrada, Israel se comprometió a vivir en la fe y la obediencia al compás de la voz de Dios. Con cada paso que daban hacia la tierra prometida, se alejaban de la sombra del desierto y abrazaban la luz de un nuevo destino. El pueblo de Israel marchaba hacia adelante, atados a la promesa de su Dios, y la historia de su redención se convertiría en testimonio para las generaciones venideras. Pudieron ver el camino ante ellos, y cada día aprendían que no solo debían confiar en el Señor para su provisión, sino que su verdadera libertad y vida abundante residía en conocerle y adorarle a Él, el Dios que había prometido estar con ellos hasta el fin. Así concluyó un capítulo en la vasta historia de redención, pero la historia de Dios con su pueblo apenas comenzaba. Por generaciones serían recordados como un pueblo que confió en su Dios. Y así, cada corazón que escuchara esta verdad vibraría con el eco de su liberación. Los cielos se abrirían y su poder se manifestaría en obras aún mayores que estaban por venir en el tiempo perfecto. El pacto de Dios fue establecido y la promesa de la redención resonó eternamente, una luz para todas las naciones. Y tú, amigo, eres parte de esta historia de redención. Tú puedes ser un testigo del poder de Dios en tu vida. Si has sentido la transformación en tu propio corazón, necesitas suscribirte ahora para no perderte más historias que cambiarán vidas. Por favor, deja un me gusta para ayudar a que la palabra de Dios se propague a través del algoritmo y comenta cómo esta historia impactó tu fe. Comparte inmediatamente este video con 5 amigos que necesitan escuchar la verdad de Dios. No esperes ni un segundo más. Este es el momento para proclamar su gloria y alcanzar más almas para Cristo.